Luego, los músculos esternocleidomastoideos, ambos lados del cuello, ¿no? Y hasta nos permite ver su cabeza esternal y su cabeza clavicular. Y vemos la fosa supraclavicular acá. Vemos el músculo trapecio. Y acá vemos el músculo, ¿cómo se llama? Claro, ya. Y también podemos ver acá la prominencia del pectoral mayor, ¿no? Pero acá podemos ver dos estructuras bien definidas: la parte suprayoidea y la parte infrayoidea, ¿no? Y secundariamente el reborde mandibular, ¿no? En cambio, en el tórax, la anatomía de superficie nos presenta también varias prominencias. Una de ellas, por ejemplo, la más intensa es la del pectoral mayor del varón, ¿no? La línea media o preesternal, ¿no? Y podemos ver la clavícula, igual lo del cuello, pero en la región de la axila, con el brazo levantado, nos permite ver toda la extensión del músculo pectoral mayor, ¿no? Y en la parte posterior, al músculo dorsal ancho. Y un poco más inferior ya vemos a los músculos del abdomen, ¿no? Acá la apófisis sifoides, el músculo serrato anterior, y acá vemos acá abajo. Vamos a cambiar esto, ya no quiere funcionar. El pectoral mayor, ¿no? Vemos la mama, el pezón y la areola. Secundariamente vemos la línea alba en el abdomen y nos muestra también a los músculos rectos anteriores del abdomen derecho y el lado izquierdo, ¿no? Y acá la intersección tendinosa. Por eso muchos varones cuando cumplen 18 años quieren tener, dicen, una mesa de ajedrez, ¿no? En la pared abdominal, y se ponen a hacer gimnasio, ¿no? Y a unos lo logran y otros se cansan, porque no sale, necesita también perseverancia, ¿no? Ahora, acá vemos la anatomía de superficie del miembro inferior. En la parte anterior, o sea, observando el miembro inferior, una vista anterior, tenemos acá el músculo femoral, ¿no? Que hace prominencia, pero en la parte superior vemos la cresta anterior, o sea, la cresta, el tubérculo de la cresta, el tubérculo anterior de la cresta del hueso ilíaco, ¿no? Pero vemos acá el ligamento inguinal, el músculo sartorio, el músculo tensor de la fascia lata, y acá vemos ya al músculo recto femoral, ¿no? Y en la parte más lateral, el músculo, el vasto lateral, ¿no? Y acá, el músculo vasto medial. Vemos el tendón femoral, el tendón del parado femoral, y vemos la rótula, el ligamento rotuliano y la tuberosidad de la tibia, ¿no? Un poco más abajo vamos a ver al músculo peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, y podemos observar acá al tibial anterior. Pero acá hay una estructura que nos muestra lo que decimos nuestra canilla, ¿no? Es decir, la cara anterior del tercio superior de la tibia, ¿no? Y observamos las estructuras venosas superficiales. Y un poco más abajo ya podemos ver el malleolo interno, el malleolo externo. En una vista posterior, lo primero que vemos es el músculo glúteo mayor, la cresta ilíaca en la parte superior, el glúteo mediano, y acá vemos el tracto iliotibial. ¿Qué es el tracto iliotibial? Es una fascia que llega hasta la parte de la rodilla, ¿no? La cara externa de la rodilla. Luego, acá vamos a observar ya el hueco popliteo, o sea, fosa poplitea, la cabeza larga y la cabeza corta del músculo bíceps femoral acá. Y acá vemos el tendón del grácil, ¿no? O recto interno, ¿no? Y observamos acá mucho más abajo la vena safena mayor, las partes de los gemelos, la cabeza medial y la cabeza lateral, ¿no?
del músculo gastrocnemio, la vena safena. Vemos acá el tendón de Aquiles, ¿ya? Y los tendones de los peroneos largos y cortos. Acá el maleolo lateral o peroneo y la tuberosidad calcánea ya en el talón, ¿no? Y la planta del pie. Entonces eso es aproximadamente las venas. En particular tenemos en la región inguinal la vena safena interna, que se origina en el dorso del pie, va a circular por la parte interna, por la cara interna del miembro inferior, va a ir directamente hasta la región inguinal, en donde va a tener un callado, o sea, como una curvatura para ingresar y desaguar su contenido en la vena femoral profunda. En este callado van a desaguar venas superficiales. ¿Cuáles son? Las venas que drenan el callado de la safena interna son la vena circunfleja ilíaca superficial, que es la vena subcutánea abdominal, que es esto, la vena pudenda externa, la parte interna y anterior, ¿no? Para desembocar en la región inguinal correspondiente, ¿no? Entonces tienen varias anastomosis. Y observando ahora de la parte posterior, vemos que la vena safena menor se origina, habíamos dicho, por detrás del maleolo peroneo, del tobillo, y asciende por la cara posterior de la pierna y se introduce, perfora la aponeurosis profunda y se localiza desembocando en la vena poplitea. En cambio, la safena mayor sigue su recorrido hasta la ingle. Cuando hay incompetencia de las válvulas de estas venas, se va a presentar esto, que se llaman las varices. Y estas varices, este es un paciente enfermo y este es un paciente sano. Se presentan por incompetencia de las venas, pero también depende del trabajo de cada persona. Se dice que los cirujanos van a terminar con varices. ¿Por qué? Estamos parados 7, 8 horas cuando la operación es larga. O bien operamos 2, 3 pacientes en una mañana porque ha aumentado la población. Antes, cuando empecé en mi carrera como cirujano, solo operaba un paciente por día, ¿no? Después, uno en la mañana, otro en la tarde. Después, uno en la mañana, en la tarde y en la noche. Y posteriormente, si me tocaba el turno de mañana, ya operaba 3 pacientes en la mañana. Uno de 8 a 9 y media, otro de 9 hasta las 10 y media o 11, y otro desde las 11 y media hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué? La población ha aumentado y los casos aumentan. Y es así, ¿no? Y te vuelves más experto. Cada vez tu tiempo operatorio se reduce. ¿Por qué? Tu capacidad ha mejorado, tu técnica es mejor, ahorras tiempo, ya no pierdes ningún segundo en realizar la intervención. Y a veces dices, me hago una apendicectomía en 30 minutos, o me hago una cesárea en 30 minutos, pero hay que hacerlas bien. El tiempo no es importante, lo importante es la seguridad del paciente y la realización correcta del procedimiento. A esos pacientes que tienen varices, tenemos que realizarle la safenectomía clásica. Esto es lo que usualmente se hacía, ¿no? Se usaba un aparato que se llama resectoscopio. Este aparatito, que tenía un objeto metálico flexible. Se hacía una safenectomía, o sea, se canalizaba por delante del maleolo interno a la vena safena. En su interior se colocaba hasta llegar a la región inguinal. Y en la región inguinal hacíamos igual otra incisión para localizar el callado de la safena, ligar los vasos que desembocan en el callado, cerrar igual, ligar la safena y la parte distal, resecar colocando al final de este aparatito estas
cabecitas o como si unas tuercas, ¿no? ¿Para qué? Para que una vez colocado en la parte superior se produzca esto. Jalas el aparatito y te llevas toda la safena, la sacas. Acá la estás viendo que lo estás sacando, se va invirtiendo, o sea, vas a sacar la vena, pero exponiendo su cara interna al final, ¿no? Entonces, ese es todo el procedimiento y esto se hacía con anestesia raquídea. Pero ahora, ¿qué hacemos ahora? Ha mejorado el tratamiento, le colocamos inyecciones en esas partes que están dilatadas, que van a coagular la sangre y van a luego ser evacuados por nuestros macrófagos, ¿no? Todo va cambiando. Las venas superficiales del miembro inferior, acá lo vemos, claro, ¿no? O del miembro superior, acá vemos. Vemos la mano, del dorso de la mano se va a originar la vena cefálica. De la parte palmar, la vena basílica. Y va a tener gran cantidad de anastomosis entre ambos. Así que vamos a tener la vena mediana cefálica, la mediana basílica, y acá la vena mediana del antebrazo, que es el punto en donde las enfermeras nos van a poner las inyecciones endovenosas, o bien para el control necesitábamos sangre, van a venir Drácula y nos va a sacar de ahí, ¿no? Entonces, cuando somos gorditos, no podemos ver la vena con facilidad. Cuando bajamos de peso, estas van a ponerse solas. La anatomía de superficie del miembro superior. Ya nos muestra acá el músculo deltoides. Podemos ver acá a la vena cefálica en su trayecto. Vemos acá el bíceps braquial, su porción larga, su porción corta. Y en la parte vemos la axila acá, el pectoral mayor. Y podemos ver acá la clavícula incluso, ¿no? Acá incluso podemos ver el acromión, que está esta flechita para el acromión. Y podemos ver en el codo, la flexura del codo, la vena cefálica, la vena basílica y la vena mediana cefálica y mediana basílica, ¿no? Y vemos las comunicantes y las venas, y ya en la palma, en la muñeca, vamos a ver también la prominencia del palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior, ¿no? Cuando exponemos nuestra mano, nos permite ver acá, por ejemplo, la palma de la mano, la región tenar, la región hipotenar, vemos la palma de la mano, vemos los surcos de la flexión de la mano que tienen la forma de una M, ¿no? ¿Se observa eso? O también son surcos de flexión. Vemos los surcos dígito palmar entre los dedos y la palma de la mano, interfalángicos, y con la mano, el dorso de la mano nos permite ver esto. Los tendones del extensor común de los dedos, ¿no? Para el índice, el medio, el anular y el meñique. Y acá vemos el extensor largo del pulgar, la tabaquera anatómica acá, ¿no? Ya en la muñeca nos permite ver con precisión, primero, o sea, hace una elevación, el palmar mayor, acá, el palmar menor y el cubital anterior. Pero sabemos que entre el supinador largo y el palmar mayor pasa la arteria radial. Y esta arteria radial va a ocupar el canal del pulso, ¿no? Ahora, entre el palmar mayor y el palmar menor vamos a tener el nervio mediano. Y el nervio mediano va a pasar por el retináculo flexor hacia la mano para inervar los músculos de la palma de la mano. Ahora, el cubital anterior, delante del cubital anterior, entre el cubital anterior y el palmar menor va a pasar el nervio cubital para dar inervación a los músculos de la región hipotenar, ¿no? O sea, la inervación. ¿Qué hacen las enfermeras?
nos hacen un cateterismo venoso, periférico, cuando estamos enfermos, ¿no? O bien cuando nos van a sacar sangre. Y esto lo hacen utilizando acá, por ejemplo, un escape y un conector intermedio que tiene. Es decir, sirve para canalizar la luz en la vena, ¿no? Ya sea para colocar un antibiótico, un analgésico. Pero también podemos hacer un cateterismo central, un cateterismo venoso central. Acá estamos cogiendo el cuello de un paciente, se está canalizando la yugular interna, ¿no? ¿Para qué? Para colocar un catéter y medir la presión venosa central, o bien para infundir cloruro o destroza o sangre, ¿no? Al paciente que requiera. El cateterismo venoso central se realiza ya sea usando la yugular o también la vena axilar a través de la cateterización de la vena cefálica. Entonces va a llegar hasta la vena cava superior y luego a la aurícula derecha del corazón. Entonces podemos medir la presión venosa en estas dos, en la cava superior y en la aurícula derecha, que nos va a servir para saber cuando nuestro paciente está bien hidratado o no. ¿Qué ocurre? Nuestros pacientes están enfermos generalmente 5 o 6 días. Cuando están mal, recién lo llevan al hospital, ¿no? Y cuando llega el paciente a la justa da su nombre. Está laxo, está deprimido, ha bajado de peso, entonces está deshidratado. Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad de líquido que necesita ese paciente? Justo midiendo la presión venosa central. Si está por debajo de 10, significa que está muy deshidratado, 10 centímetros de agua, ¿no? Y debemos pasarle la presión venosa central. Acá tenemos un paciente recostado en una camilla, ya lo hemos canalizado, hemos hecho una canalización de una vena profunda para poder, le hemos puesto un catéter para llegar hasta la aurícula derecha. Pero el aparato que va a medir debe estar a esa misma altura. Y acá tenemos un tubo de vidrio que está marcado cada centímetro. Entonces, depositamos agua destilada acá, o cloruro de sodio, ¿no? Estéril. Y abrimos la llave. En el momento en que este cloruro va a bajar, dependiendo de la presión que tiene acá, y si está normal, va a tener entre 10 a 12 centímetros de agua de altura, ¿no? Pero si está deshidratado, va a llegar acá a 3 o 4, ¿no? Significa que le falta volumen sanguíneo, ¿no? Se le falta suero. Acá esta es otra forma de hacer el cateterismo y cómo queda el catéter, ¿eh? El catéter está marcado para ver la altura cada centímetro, ¿no? Entonces acá tenemos la presión venosa central. Es la presión venosa central, corresponde a la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha o en la vena cava superior. Está delimitada por el volumen de sangre, o sea, eso se llama volemia, o el estado de la bomba cardíaca, si está funcionando bien el corazón, ¿no? Y el tono vascular periférico. Los valores normales, de 2 a 5 centímetros de agua cuando está el catéter en la aurícula, y derecha, o de 6 a 12 centímetros de agua cuando está en la vena cava superior. Y acá vemos cómo se hace la medición, ¿no? Ahora, revisemos el sistema tegumentario. Tenemos tiempo, ¿no? ¿Hasta qué horas es la clase? 7:40. ¿Ah? 7:40. Hasta las 6:50. Tenemos tiempo. El sistema tegumentario es el órgano más grande del cuerpo y forma una barrera física entre el ambiente externo y el medio interno. Y nos sirve para proteger y mantener en condiciones ideales. El sistema incluye la epidermis, la dermis, la hipodermis y las glándulas asociadas, como cabellos y uñas. Entonces, ese sistema tegumentario está constituido por 4 tejidos básicos, por
un tejido conectivo, un tejido epitelial, un tejido muscular y un tejido nervioso. ¿El tejido conectivo para qué sirve? Para unir las estructuras que están. El tejido epitelial para proteger órganos. Y el tejido muscular para dar movimiento. Y el tejido nervioso para estimular y recepcionar señales externas y comunicarnos con el medio externo. ¿Cuáles son las funciones del sistema tegumentario? Primero, cubrir el cuerpo protegiéndolo del medio externo. ¿Qué haríamos sin piel? La sangre se caería, el suelo se caería, entonces no viviríamos. Ahora, interviene en la termorregulación y el balance hídrico. ¿Cómo es esto? Al protegernos del ambiente externo, hace que perdamos calor con menos intensidad. Y el balance hidroelectrolítico. Cuando necesitamos líquido, la piel también se va a arrugar, ¿no? Es un signo de que nos está mostrando que estamos deshidratados. Pero también, si tenemos mucho líquido y estamos cansados, empezamos a sudar, ¿no? O sea, por eso es termorregulador, regula la temperatura y también regula el sistema hídrico. Ahora, también interviene en la vigilancia y respuesta inmunológica a agentes externos. ¿Qué ocurre? Ustedes han visto algunas señoras que todos los días lavan ropa, usan un detergente o un jabón, y pasa el tiempo y se dan cuenta que con un tipo de jabón empiezan a salir ampollas. ¿Qué han hecho? Una respuesta inmunológica a los agentes externos. Entonces, ¿qué le hacemos a esas señoras? Si su trabajo es lavar, que use guantes. ¿Y qué pasa? Que algunos que usan guantes hacen alergia al látex. ¿Qué hacemos? Que se compren la lavadora. Claro, ya no hay solución. No hay solución real en ese momento. Ahora, la piel almacena agua y grasa. Es un órgano sensorial. A través de la piel podemos saber la temperatura del ambiente, podemos saber si el clima es seco o no. A través de la piel podemos saber la textura de los objetos que tocamos. A través de la piel podemos ver si hay una corriente de aire, porque vamos a sentirlo. ¿Cómo lo sentimos? El aire es recepcionado la temperatura por los receptores de la piel, los receptores de Ruffin, las terminaciones libres. Y para ver la textura, por las organelas de Meissner que están en la piel. Entonces es importante la piel para eso, ¿no? Pero también nos impide la pérdida de agua, para que no perdamos agua, impide el ingreso de bacterias y interviene en la síntesis y el metabolismo de bioproductos. Observen esta lámina. Es un corte de la piel, en el cual podemos distinguir la epidermis, la parte más superficial, la dermis y la hipodermis. En la epidermis, ¿qué tenemos? Las terminaciones nerviosas libres. A través de ello vamos a sentir cuando nuestra piel toca, por decir, la pared, o toca una espina o una aguja. Inmediatamente vamos a sentir. Luego tenemos receptores, como este receptor de Meissner. Cuando yo presiono un objeto, veo sin mirarlo, puedo sentir si es la superficie lisa o es roma, o es anfractuosa. Y también puedo determinar si es redonda el objeto, si es cuadrado o tiene angulación. Y también tenemos folículos fibrosos. Este folículo fibroso tiene un músculo acá, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Hay una corriente de aire y los vellos empiezan a moverse. Y nos está indicando que hay una corriente de aire. ¿Por qué? Vamos a contraer este músculo indirectamente y se van a parar los pelos para sentirlo mejor la corriente. O bien,
estamos cerca a un objeto cortante y nuestros vellos llegan a estar en contacto con eso y nos vamos a dar cuenta antes de que toque la piel, prácticamente, ¿no? A algunos, cuando están asustados, se les eriza los pelos. ¿Por qué? Porque se contrae este musculito erector del pelo, el vello. Tenemos en la piel glándulas sudoríparas. Tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, glándulas ecrinas y apocrinas. Las ecrinas están localizadas en la mayor parte de la piel, más en la frente, en el dorso de las manos, y las apocrinas están en las axilas y en la ingle, ¿no? Entonces, ¿qué calidad tienen? Las ecrinas sirven para secretar sudor cuando estamos cansados o cuando hemos hecho mucho ejercicio, ¿no? Y las apocrinas eliminan sustancias que producen un olor característico. Ustedes han sentido probablemente cuando entran en un ambiente y ven a otra persona que cada persona tiene un olor. Por eso el niño cuando nace virgen, por decirlo, no conoce ningún olor. El primer olor que va a conocer es el olor de la madre. Por eso un niño en los primeros 5 días no va a ver, no va a reconocer. Pero va a sentir a la mamá por su olor, lo va a reconocer. Y si uno lo carga, lo mueve, lo arrulla, va a seguir llorando porque no es su mamá. El niño quiere a su mamá. Basta que la mamá lo cargue y ya se cayó el niño. Porque tiene su conocimiento de su olor. Y si ustedes han visto, sin tener mala expresión contra otras razas, el moreno tiene un olor diferente a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Ellos tienen células en las axilas que son características que con su flora bacteriana se transforman y dan a veces mal olor. Por eso algunas personas decimos cielos peruanos en las alas de América, cuando tienen mal olor en las axilas, ¿no? Entonces, depende, porque a veces no se bañan muy también, ¿no? Tienen que bañarse todos los días, o por lo menos un día sí, un día no, ¿no? Ahora, en la piel también tenemos nervios. Acá una terminación libre, una terminación encapsulada y en la hipodermis grandes vasos. Terminamos esta clase, ahora sí no podemos a tiempo.